hoy vamos a hablar de un tema por lo demás curioso, extraño. No obstante, para Jesús no lo fue. Vamos a hablar de qué dice Jesús acerca del infierno. Le digo por lo demás extraño porque generalmente nosotros hablamos de esperanza, pero resulta que este tema, como lo voy a plantear, es un tema de esperanza. Y se lo voy a explicar. La Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, tiene más de 150 menciones acerca del infierno. ¿Cuántas? 150. De ellas, 70 fueron dichas por Jesús. Entonces uno se pregunta por qué Jesús le dio tanto énfasis a este tema si desde el momento en que escuchamos infierno ya se nos revuelve un poco el estómago. Y yo creo que le dio un énfasis porque Él desea que sepamos de qué nos está librando su amor y además desea advertir al resto de la humanidad de qué quiere librarlos también. Esto nos produce entonces alegría, ¿verdad? Una deuda eterna con el Señor por habernos librado de este lugar, pero al mismo tiempo nos endosa una responsabilidad de decirle a todo mundo: miren, ese no es el camino que conduce a la salvación. El Señor Jesús lo planteó tan claro que no hay dónde perderse. La palabra infierno se traduce en el Antiguo Testamento como Seol, en el Nuevo Testamento como Hades, y designa esto: lugar de los muertos, lugar de tormento consciente, lugar en que los malvados y pecadores recibirán el juicio y el castigo de Dios. Infierno es la total ausencia del favor de Dios, es la separación irreversible y eterna de Dios. Es una conciencia que te acusará por el resto de la eternidad, porque la persona va a preguntarse allí y tendrá tiempo para hacerse la pregunta: ¿por qué no aproveché las oportunidades que se me dieron? ¿Por qué desperdicié la gracia que se me regaló? ¿Por qué no escuché lo que tenía que haber escuchado? A eso algunos le llaman el gusano que no muere, esa conciencia que eternamente te va a recordar: ¿por qué no hice lo que tenía que haber hecho? ¿Por qué razón no reaccioné en el tiempo correcto? Porque muchos se la juegan pensando que son eternos y que nada les va a pasar, pero resulta que la vida es volátil. La Biblia enseña que es como la hierba, que hoy sale y mañana se seca, que nosotros somos iguales, hoy estamos y mañana no sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún lugar, cuando muramos, abriremos nuestros ojos. Creemos en un futuro eterno, para bien o para mal. Creemos en un futuro que Dios ha establecido para la gente si lo hacen bien, y otro diferente para los que no lo hacen bien. Cuando Jesús habla de infierno, lo menciona con estas palabras: juicio eterno, infierno de fuego, condenación, horno de fuego, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere, lloro, lamento y crujir de dientes, lugar de tormentos, tinieblas de afuera, castigo, llama eterna que no se apaga. Son palabras que Jesús usó. Sí, su Jesús de amor y el mío que también es de amor, su Jesús de gracia y el mío que también es de gracia, el Jesús de misericordia, habló de esto por una razón. Él vino a esta humanidad a librarnos de este lugar. Por eso habló tantas veces de este lugar. Y lo primero que le quiero recordar justamente, y lo vamos a poner en laminitas, es esto. Número uno, el infierno es real. Es real. El apóstol Pablo, por lo menos en 1 Corintios 6:9, hace una gran diferencia y hace una pregunta y luego da una afirmación. Él dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar. En primer lugar, habla de un tipo de persona que no va a heredar el reino de los cielos. Y en segundo lugar nos dice: no se engañen. Habrá gente por allí que les dirá que el infierno no existe. Habrá gente por allí que les dirá que esta vida es solo para mientras usted vive. Pero usted no se engañe. El que hace lo bueno irá a salvación eterna, y el que rechaza lo bueno no verá esa salvación eterna. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El infierno es real, y cuando Jesús habló de él, lo habló contando una historia en realidad que se le ha llamado la historia del rico y Lázaro. ¿La ha escuchado?
igual se la comento, está en Lucas 16, del verso 19 al 22. Esta historia no es una parábola, parece que es una historia real. De hecho, en todas las parábolas nunca Jesús nombra nombres personales, valga la redundancia. Siempre es un hijo, un padre, una mujer. Aquí hay un hombre con nombre, Lázaro, que no es el mismo que se levantó entre los muertos. Recuerde que había muchos Lázaros, ¿verdad? Aquí hay una historia con un nombre personal y a un hombre que se le llamó el rico y Lázaro. Dice la historia, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa, un mendigo ahí tendido llamado el famoso Lázaro, que estaba cubierto de llagas, que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban, le lamían las llagas. Mire qué interesante historia, porque data de la realidad moderna. Mientras a algunos les sobra, a otros les falta. Mientras a algunos despilfarra, otros con las migajas de lo que se despilfarra de algunos vivirían en paz. Hay un desequilibrio en este mundo, ¿verdad? Y no fue propuesto por Dios. Hay un desequilibrio en este mundo. La gente avara, quiere siempre más y quiere oprimir a los que no tienen. Y eso es histórico. Y Dios se ha planteado como el defensor de los pobres, históricamente en la Biblia. Y acá usted puede encontrar la misma historia que retrata la humanidad completa, que retrata el egoísmo completo. Lo cierto es que este hombre es rico, pero ser rico no es un problema. Bueno, yo no sé, yo no soy rico, pero soy rico en bendiciones, pero no económicamente. Pero para el que es rico, la riqueza no es el problema. Y aquí no está tratándose de que el rico va para el infierno. No, aquí está tratándose del corazón avaro, desprovisto de toda misericordia por el bien de los demás. Está hablando del egoísmo, está hablando de alguien que pudiera tener mucho, no pudiera tener nada, pero que desoye la voz de Dios. Por otro lado, aquí está el pobre. No por ser pobre va a ir al cielo. Este sí, porque este tenía una relación con Dios, ¿verdad? Porque hay pobres que no van a ir al cielo. Y hay ricos que no van a ir al infierno. ¿Por qué el Señor utiliza este ejemplo? Porque para el judío tradicional, la persona rica era la que tenía la bendición de Dios. Y la persona pobre era el maldito. Entonces Jesús viene a darles la primera lección. Quiero que sepan que yo lo que miro es el corazón. No miro lo que tienen en la mano, ni me interesa. Quiero que sepan que mi bendición no está en la economía, es más grande que la economía. Alguien pudiera no tener mucho económicamente, pero pudiera vivir en bendición de Dios. Y alguien pudiera tener mucho, pero pudiera vivir angustiado porque le van a robar eso mucho. El Señor nos da la primera lección. La historia no se trata de cuánto tengo, cuánto no tengo, se trata del corazón. Se trata de si estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios. Claramente el hombre rico no estaba bien con Dios. Claramente el hombre pobre sí lo estaba. Y le doy la segunda lección. ¿Este hombre pobre sufría? Pregunta, ¿sufría? Sí, claro. ¿Tenía poco? Claro, casi nada. Y además ni se podía defender de un perro que llegaba a molestarlo, ¿verdad? Y aquí la segunda lección. Puede que en esta tierra suframos y eso no es señal de que Dios no está. Resulta que en esta tierra podemos sufrir y Dios perfectamente puede estar con nosotros en medio del sufrimiento. Este hombre tenía una relación con Dios tanto que Dios se lo llevó con él. Qué linda lección, ¿verdad? Porque a veces creemos no me va bien en este tiempo. Bueno, en este tiempo parece que muy poca gente le va bien, ¿verdad? Parece que en términos generales es la mayoría la que están recibiendo palo. Pero en medio de todo esto, eso no es sinónimo de que Dios no está. Dios está. Aun cuando a la barca se le meta un poco el agua, Dios está, aunque hayan tormentas. Dios está, aunque no entendamos por dónde camina el barquito. Dios siempre ha estado. La segunda lección. La tercera gran lección que le quiero enseñar es que solamente hay dos formas de vivir la vida. O la vive como usted quiere o la vive como Dios manda. No hay más. No hay, Señor, y si la vivo algunas veces bien y otras mal, ¿verdad? Eso es estar entre camagua y elote. Ese dicho, ¿de quién es? De mi abuela, ¿verdad? Entre camagua y elote. ¿Qué significa eso, Mayrita? Ni idea. Más o menos, tibio. Entre camagua, a veces de verdad queremos estar como con algunas cosas bien, pero con otras más o menos. No se vale.
Resulta que la Biblia enseña que o se está bien o se está mal. No podemos estar brincando entre unas veces y unos meses. Voy a portarme mal y otros voy a tratar de hacerlo bien. Debemos convertirnos en creyentes auténticos. Porque resulta que, ahora sí, seguimos con el versículo allí, Lucas 16, resulta que murió el mendigo. Todos morimos. Y los ángeles lo llevaron a un lugar que se llama el seno de Abraham. Ahí todavía no había muerto Cristo. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, y aquí menciona Jesús la palabra, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Tercera gran lección. Hay uno que fue para el lugar llamado infierno y otro que fue para un lugar bonito. Después de que Jesús murió en la cruz, claramente pareciera que entonces al decirle al ladrón que estaba a uno de sus lados, estarás conmigo en el paraíso, ya no van al seno de Abraham, ya ahora están con Cristo ahí en el paraíso. Lo cierto es que lo que importa de esta historia es esto. Hay un lugar al que si usted va, esperemos que nunca ninguno de nosotros llegue ahí, es irreversible. Ya no se puede uno devolver al otro lado. Hay un lugar al que uno va donde si llegaste ahí es la parada final. No hay de vuelta. Los de aquí no pueden pasar para allá. Los de allá no pueden devolverse acá. Hay un lugar donde se sufre eternamente y otro donde se disfruta eternamente. Hay un lugar donde se verá la gloria de Dios, la presencia de Dios, y otro donde se verá la desgracia de Satanás sobre las vidas de las familias, de las personas o de la persona que vaya para allá. Entonces, en este sentido, la gran pregunta es, ¿qué hace que una persona vaya allá y otra allá? ¿Es eso lo que quiere Dios? Porque como le digo, no hay forma de que los de aquí brinquen allá. La historia interesante es la que sigue por demás interesante, porque estando en estos dos lugares, el rico ahora es el que sufre, el pobre ahora es el que ríe. ¿Recuerda las bienaventuranzas? Dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que son perseguidos. Habrá un momento en que ustedes recibirán la promesa de Dios, serán consolados, serán abrazados, serán protegidos, heredarán el reino. Hay una promesa de Dios allí, que aquí está cumpliéndose con este hombre llamado Lázaro. Lo interesante es esto: ya en este lugar llamado infierno, el rico levanta sus ojos, y yo me pregunté, ¿por qué hasta ese momento los levantó al cielo? ¿Por qué hasta ese momento clamó? Si tuvo toda una vida para clamar, ¿por qué hasta ese momento? Porque hay gente que parece que necesita tocar fondo. ¿Has escuchado esa expresión? Y hay unos que tocan fondo, pero otros ocupan un fondo más fondo. ¿Por qué hasta ese momento? Porque ya cuando llegan a este momento ya no hay nada que hacer, no hay nada que los pueda sacar de allí, no hay oración que los pueda sacar de allí. Dice la Biblia que una vez que el ser humano muera, después de eso es el juicio, y todo lo que hicimos en la tierra es lo que se verá ya en el más allá. Lo cierto es que nosotros necesitamos comprenderlo. Ya no hay forma de sacar a alguien de allí. ¿Qué nos queda a nosotros? Hacerlo bien acá. ¿Qué nos queda a nosotros? Vivir como Dios manda acá. Porque por más que él gritó, estoy sufriendo, dígale al otro que moje la punta del dedo con una gota de agua porque me estoy atormentado en esta llama. Mire lo que pide. Es increíble, ¿no? Porque ¿cuánto cabe en la yema de un dedo de agua? Nada. Pero él dice, está el tormento que con eso me la juego. Y ni eso le es concedido. Quiero que sepa que este lugar es real. Quiero que sepa que el Señor lo planteó como un lugar real. Pero hay gente que dirá, demasiado tarde, me hablaron tanto, me dijeron tanto, demasiado tarde. ¿Por qué le digo que este mensaje es de esperanza? Porque todavía no es demasiado tarde. Usted que me está escuchando, la gente que escucha allá, aquel que se metió en la transmisión y no sabía a qué se metió, pero Dios le estaba llamando, el Señor le está diciendo, todavía no es tarde, todavía Él no ha vuelto, todavía usted vive, todavía no es tarde, sigue habiendo esperanza, todavía no es tarde. Por eso es de esperanza. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, vino a decirnos lo mismo. Gente, hay un lugar que le espera feo, no vayan allí, no es el lugar. Y usted me dirá, ¿cómo? Nadie quiere ir allí. Bueno, el que vive como quiere ir allí, sea consciente o no de ello. Primer gran principio, es real. Segundo gran principio, el infierno no fue creado para el ser humano. No era el plan de Dios que un ser humano fuera allí, pero le voy a explicar qué pasó. Dice Mateo 25, 41. Luego el Señor Jesús dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos al fuego eterno,
este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué razón alguien va a ir a parar allí? Hay una razón válida. Este lugar de tormento no fue creado para el ser humano, pero el diablo odia tanto a Dios, nunca pudo ser como él, y como no puede tocar a Dios, se ensañó contra la creación de Dios, contra sus hijos. ¿Qué hace él para atacar a la creación de Dios? Les hace una trampa, un engaño monumental. Te hace creer que Dios se equivocó contigo para que vivas haciendo lo que quieres lejos de la voluntad de Dios, porque el diablo no quiere ir al infierno solo. Y tratará de llevarse a cuantos pueda, a todos aquellos que rechacen la gracia de Dios, a todos aquellos que rechacen el regalo de Dios. Están de alguna forma diciendo: con Dios no me voy, pero me voy con el otro. Y ese es el engaño monumental, que la gente cree estar viviendo en su felicidad, sin darse cuenta que seguir el plan del enemigo es seguir la perdición eterna. ¿Por qué les digo engaño? Y vuelvo al concepto. Porque Jesús vino a salvarnos ¿de qué? Todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 18 y 19. Juan 3, 18 y 19. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Bueno, los de este lado sí creen. Repita conmigo: ¿crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Amén. ¿Puedes decirlo? Para mí no hay condenación. Para mí no hay condenación. Esa es la promesa de Dios, y para cualquiera en este mundo que crea en Jesús, viva como Él mande, puede decirlo con autoridad. Para mí no hay condenación, y para cualquiera que le diga al Señor: sé tú el Señor de mi vida, de mi sexualidad, de mis emociones, de mi dinero, de mis pensamientos, de mi vida, de mis decisiones, para usted no habrá condenación. Eso debería alegrarnos. Porque ese lugar no se hizo para seres humanos, pero rechazarlo es rechazar su esperanza de salvación. ¿Y cómo se rechaza? Bueno, viviendo como quieren y no viviendo según el propósito que Dios les dio. Y en ese mismo versículo usted encuentra lo que le estoy diciendo. No hay condenación para todo el que cree, pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en este hecho: la luz vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Se da cuenta qué delicado? Eso es cuando ponemos por encima de la voluntad de Dios mis deseos particulares, mis sueños personales. Amo más la oscuridad de mi vida que la luz que Dios me ofrece. Entonces no es que Dios quiera mandar a alguien allí. Vino a Jesús a morir para sacar a la gente que caminaba hacia allí. Es lo contrario. La gente a veces hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo un Dios tan bueno manda a alguien al infierno? Él es bueno y no quiere mandar a nadie al infierno. La gente rechaza esa puerta. Lo cierto es que la buena noticia, otra vez, de esperanza, la puerta sigue abierta. Y para todos los que le rechazaron, dice que vino a los suyos, lo rechazaron, pero abrió la puerta a todo el mundo. El que crea pasa de ser creación de Dios a hijo de Dios y lo adopta como su padre. Número 3, la primera es: el infierno es real. La segunda es: no fue creado para el ser humano. La tercera es: el infierno debe ser tomado en serio. Mire qué interesante la historia de Lucas 16, 27 que le estoy leyendo. El rico respondió: ya que no me van a dar la gotita de agua, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se da cuenta qué le ocurrió a este hombre? Solo estando en el tormento entra en cuenta de que tiene familia que va a llegar allí si yo no le hablo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no les hablé? Ya si escucharon o no, ¿por qué no asumí mi responsabilidad? Ahora aquí están sufriendo. ¿Cómo yo no les advertí? No sé si le ha ocurrido a usted que alguien le hace alguna pregunta de algún lugar. Yo, por ejemplo, alguna vez fui a un restaurante que no le voy a decir el nombre a menos que me lo pregunte.
Y en este restaurante fui con Jackie y estábamos comiendo un arroz con camarones, que a mí me gusta, y de momento vuelco un camarón y habían 3 pelos. Pero no eran pequeñitos, no eran como de pestaña, eran así unos chorizos de pelo, así, y amarrados así a los camarones, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué camarones más viejos? Oiga, le salieron pelos, oiga, qué cosa horrible. Yo miro aquel plato así, ¿verdad? Y se me revuelve todo el estómago, uno que es medio cuita, y agarro ese plato y le digo, camarero, ay, muchacho, disculpe, le dije, mire, es que el plato está peludo, ¿usted no cree que se lo puedan quitar de aquí? Se fue, al ratico volvió con el mismo plato sin los 3 camarones. Digo que era el mismo porque yo le hice una marquita. Sabiduría pastoral. Digo, que no me traigan el mismo, esto no se puede comer así. Entonces le pregunto, ¿ese es el mismo? Y me dice, no señor, lo cambiamos. Pero yo no iba a debatir ahí entre, es mentiroso. Entonces lo dejé allí y le dije a Jackie, vámonos. Entonces, ¿no se lo va a comer? No señor, le dije. Y me lo cobraron. Aún así pagué. No sé por qué. Por eso si me pregunta le digo cuál fue. Mire, una semana después un buen amigo me dijo, pastor, vamos a comer, y me señaló ese restaurante. Dicen que cuando a uno lo han atendido bien en un lugar, uno lo comenta 2 o 3 veces, pero cuando lo han atendido muy mal, uno lo comenta de 8 a 16 veces. Bueno, ese fue el número 15, oiga, yo le dije, no, ni loco, mire, esa es la comida que venden ahí, la comida peluda, hermano, mire, no se embarque, tenga cuidado, ahí no se puede comer, porque si uno sabe que les va a hacer daño, mire, no los embarque, hay un lugar de tormento, no embarque a la gente. A mí me angustia mucho cuando alguien quiere hacer algo indebido y los demás tranquilos. Si usted lo ve bien, está bien, hay que decirle a la gente que no está bien, que la Biblia son los principios eternos, que no cambian, aunque no caigamos bien, les estamos advirtiendo de su mal proceder, así como deseamos que nos adviertan a nosotros cuando lo hacemos mal también. Entonces te ruego, manda a Lázaro. Este hombre esperaba que ya que él no lo logró, que Lázaro se levantara entre los muertos y fuera donde los hermanos de él y le dijera, mi hermano, mi amigo les manda a decir, créanle. Y Abraham le responde muy sabiamente, que escuche a los vivos, que escuche la palabra que fue predicada además por Moisés y los profetas. Se lo digo a usted, nadie va a venir entre los muertos a decirnos cómo es allá, ya la Biblia lo dice. Escuchemos a Jesús. Todo lo que ha dicho se cumplió y todo lo que dijo que se cumplirá, se cumplirá. Escuchemos a Jesús, a los vivos tenemos. Cuántas predicaciones, cuántas historias, cuánto se sabe de Dios hoy. Que escuchen a Jesús. Yo estoy un poco en contra a veces de ese montón de libros que salen y 20 minutos en el infierno y 15 minutos en el cielo y 48 horas dormido en el infierno. Y no sé si ha visto esos libros. Bueno, que los haga me disculpa, pero yo no ocupo saber qué le reveló Dios a usted del infierno. Yo ocupo leer la Biblia. La Biblia es la que me va a decir a mí qué es lo que tiene el infierno y qué no. No una revelación personal. Si alguien Dios se lo reveló y lo mandó ahí un ratico y lo sacó, que a veces dicen eso está bien, eso es su rollo, su historia. No lo voy a poner en duda si usted vio eso, pero ya yo tengo la Biblia. Si Dios hubiera querido darme más cosas, no me manda un librito extra. Su palabra contiene todo lo que yo necesito para ser salvo. Lo dice Juan 20. Todo lo que se escribió aquí es suficiente para que usted sea salvo. Entonces, amadísimos de Dios, tómelo en serio y se lo digo con un ejemplo. Jesús fue muy enfático, sumamente enfático con esto. Hablando del adulterio, que hablé el jueves, por cierto, de ese tema. Hablando del adulterio, Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a la mujer del prójimo y la codicia, ¿ya adulteró? Qué feo, eso. Hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? Todos. Y le habla a la mujer también. Es que antes parecía que es un asunto solo del hombre, pero cualquiera mujer que mira al hombre del prójimo y lo desea, ya adulteró. Y continúa Jesús así de drástico. Si tu ojo te es motivo de caer, sácalo.
Es mejor entrar al cielo sin un ojo que al infierno con los dos. ¿A qué se refiere Jesús? Él quiere el ministerio de la mutilación. Entonces ya creamos el ministerio que mutila, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? Este brazo, dele, y ahí le sacan el machete. ¿Ese es el ministerio que está buscando Jesús que falta en la iglesia? No, no se refiere a mutilación física. Se refiere a corte con cualquier fuente que alimenta su pecado. Lo que sea, aunque le duela a usted. Corte con aquello que a usted le alimenta el deseo de fallar, porque es mejor sufrir ahorita perdiendo algo que consideramos importante que no sufrir eternamente. Así de radical. Así de radical. Ningún sufrimiento presente se comparará al sufrimiento eterno de vivir sin Dios y atormentado. Ninguno. Entonces tomémoslo en serio, porque resulta que ya en Apocalipsis pasó lo mismo que pasa hoy, pasará lo mismo que pasa hoy. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de las plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. Están en medio de la gran tribulación, en medio de todas las plagas, y a la gente no le importa a Dios. Estamos en medio de una pandemia y gente muriendo, y entre más cosas raras pasan, no es que la gente se ha volcado a buscar de Dios. Ojalá se hubieran volcado a buscar de Dios. Por el contrario, ahí vi noticias de gente que sigue peleando por el aborto. Esa se llama asesinato. Hay gente que sigue peleando por derechos que no son derechos, son deseos humanos. Y es increíble cómo de verdad, en lugar de que algo como esto produzca conciencia, como antes la Semana Santa, ¿se acuerda? Semana para meditar, semana para vacacionar, hermano. Qué cosa. Semana Santa nunca ha sido semana para meditar desde que yo tengo historia. Todo mundo arranca desde el lunes, martes, ¡jua! Playa, ¿verdad? Y después las presas kilométricas. ¿Quién pensó en Jesús? Entonces resulta que es válido creer que en los tiempos finales y aún en medio de la gran tribulación la gente ni le interesará a Dios. Pero no era porque no había una puerta, era porque despreciaron conscientemente la puerta de esperanza. El Señor dijo: entren por la puerta estrecha. Pero es necesario tener una declaración como la de Bartimeo el ciego o el ex ciego. Escuchó que Jesús pasaba por ahí y dijo: Jesús, a gritos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué extraordinaria oración. Y ten misericordia de la gente que amo. Les contaba en la mañana que una vez tuve un sueño con Julio, mi hermano, en los tiempos en que estaba muy mal él. Yo también he contado cosas de Julio y también he contado pecados míos, ¿verdad? No es que solo de Julio cuento. Pero en este caso quiero contar uno de él, que fue el más tortero que yo. Lo cierto es que no, yo fui peor, creo, en otras cosas. Pero Julito, mi hermano, estaba muy mal en ese tiempo. Yo tuve un sueño con él. En el sueño, estábamos en un edificio, él venía corriendo, yo detrás de él, y alguien le pegó un balazo. Dicen que en los sueños no se ve la sangre, no se ven los colores. Mentira. Yo en los sueños veo todo. O sea, todos los colores. Yo paso de país, me monto en un avión. Yo sueño todos los días y en mis sueños son todos muy gráficos. Y ahí estoy con Julio, yo lo abrazo, él está bañado en sangre, yo lo toco, veo mis manos y le digo: Julio, no te mueras, Julio, no te mueras. Y lo abrazo y le vuelvo a repetir y comienzo a llorar en el sueño. Y fue tal la angustia que me desperté, eran como las 3 de la mañana, me desperté así abrazando nada y diciendo la frase: Julio, no te mueras, y bañado en lágrimas. Fue un sueño real, realista. ¿Cómo cree usted que oré después de despertarme? ¿Cómo cree? Se me salió el alma mientras oraba. Yo le dije: Señor, si esto es un aviso, dale chance, Padre. Yo sé que él anda mal. Sé que el tipo hace lo que le da la gana ahorita. Sé que hasta ha hecho delincuencia menor, pero delincuencia al igual. Sé que anda terrible, tenemos meses de no encontrarlo, pero dale chance, Dios. Yo sé que tú lo amas, Padre. Como 4 horas orando por él. Ahí está.
Y yo estoy seguro que esa oración la escuchó el Señor. Claro, no fue que al otro día Julio dijo: Marquillo, vieras que anoche que estaba en no sé qué, escuché una voz. No fue que me dijo eso. Pasó un tiempo más hasta que Julio reaccionó, pero estoy seguro que esas oraciones Dios las escucha. La de Bartimeo la escuchó, la mía la escuchó y la suya la escuchará cuando usted se vuelque a Dios y le diga: ten misericordia de mí, o de mis hijos, de mi familia, de mis padres, de mis amigos, de la nación. Ten misericordia de mí, porque eso es lo que el cristiano debe hacer: clamar por misericordia por la gente. Yo no estoy mandando a nadie al infierno, por el contrario, estoy diciendo: es el tiempo de reaccionar. Todavía la puerta está abierta. Todavía el Señor no ha vuelto, todavía usted está vivo, yo estoy vivo. Es el momento de reaccionar y decir: basta ya, necesito volverme a Dios y hacerlo bien, ya no a medias. Porque así como hay un cielo que es real, también hay un infierno que es real. Corintio lo decía: no saben que los malvados no heredarán, no se dejen engañar, lo decía ahora: fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores. En otra, más adelante, en otra lista de pecados, habla de los que se enojan por todo, de los que estallan en iras, de los celosos empedernidos, habla de los que andan creando divisiones. Resulta que la Biblia habla de todo tipo de conductas que se practican como si nada estuviera pasando, y la peor de ellas: rechazar a Jesús. La grave. Número 4, y voy terminando. La leemos conmigo, porfa, la leen conmigo. 3, 2, 1. Jesús murió, dígalo porfa, para que nadie vaya ahí. Qué lindo es el Señor. Se lo voy a explicar con un versículo que creo que usted recuerda. Está en Isaías 53, versos del 5 al 10. Extraordinaria porción de la Biblia que nos dice cómo murió y por qué murió por nosotros. Lo leemos, por favor. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión del pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Míreme un segundo, por favor. ¿Alguna vez se ha preguntado: ¿y por qué es que Jesús tuvo que morir? ¿Por qué es que tuvo que morir? Y de esta forma. Se lo explico de una manera muy simple con un ejemplo que todos han visto. Allí en las redes sociales sale la historia de dos niños. Un niño machito, rubio, mayor que la hermana, chiquitita, tal vez ella tiene 5, él tiene 7. No sé si los han visto. Él sale abrazándola, ella con una sonrisa, él con una media mueca y con su cara desbaratada desde arriba abajo. ¿Lo han visto? Le llaman la historia del héroe, porque a la niña la atacó un perro. Y él corrió y se metió en medio de los dos. Y el perro lo agarró a él. ¿Saben por qué lo hizo? Porque él dijo: es mi hermana. Toca defenderla. Y cuando el perro iba hacia ella, él se metió. Lo atacó a él y le desbarató la cara. Ahora salen en la foto, él con toda la costura en su cara, con una media sonrisa, y la niña a la par de su protector. ¿Sabe por qué Jesús murió por ti?
porque el castigo venía sobre tu vida, Él se atravesó y dijo, no, a ella no la toquen, yo lo pago. Y a Él lo golpearon, a Él lo masacraron, a Él lo insultaron, a Él lo humillaron. El castigo de nuestra culpa cayó sobre Él. ¿No le parece maravilloso nuestro Dios? ¿Se ha tomado la foto con Él? Hay una cruz al lado tuyo. Jesús no quiere que nadie vaya ahí. Tan es así que se atravesó para que no te castigaran a ti. Él no quiere. Porque un tema del infierno es de esperanza. Ya lo está escuchando. Porque sigue habiendo esperanza para el que mira el programa, para el que escucha allá en no sé dónde. Sigue habiendo esperanza para el que lo encendió más tarde y lo escuchó sin saber qué era el tema. Sigue habiendo esperanza. Casi que rechazar a Jesús es decirle, Señor, quítese, yo recibo el castigo. Y eso no tiene lógica. Rechazar a Jesús es quitarlo a Él. No, que el perro me ataque a mí, no hay problema. Usted quítese. El Padre dio todo. Y 5, termino. El futuro que Dios ofrece es diferente. Es extraordinario. Perfecto. Se lo leo con una cita de Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Ya este es el final de la historia. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Gente linda de Dios, tenemos que vivir en gratitud eterna y vivir con este sentido de urgencia. Urge decirle a la gente: Dios te quiere salvar. Dios tiene planes contigo. Porque todos aquí tenemos a alguien que amamos y que anda haciendo feo. Todos tenemos a alguien que quisiéramos se vuelve a Dios, pero que anda mal. Ayer, y fue muy lindo, ayer después del culto presencial de la tarde, de las 3, porque un chico con mascarilla, no le pude ver solo los ojos, se me acercó llorando al final del culto. Ayer hablábamos en la tarde sobre el cansancio, no este tema, y se me acercó ahí al final llorando, 10 años, 11 años, no sé, y llorando me dijo: ¿puede orar por mi papá? Para ver si busca a Dios como lo buscamos nosotros. Pero lloraba con el alma. No le es suficiente tener a papá ahí en la casa. Necesita tener a un papá que le represente a Dios. No es suficiente nada más que haya alguien decorativo ahí en el hogar. Se ocupa alguien que refleje a Dios, que muestre el camino. Y me llenó de esperanza sus lágrimas. Y me llenó de emoción. Que detrás de esas lágrimas había mucha fe. Mucha fe. Y yo dije: Señor, por eso tú dices, tenemos que ser como niños, con esa fe que todo lo cree. Voy a hablar con el pastor, vamos a orar, y oramos por el papá. Y aquí hemos de ver a ese señor, para que sepa. Iba a decir, hemos de verlo danzar, pero aquí ni danzamos. Termino con una conclusión curiosa, porque después de preparar el tema me hice la pregunta: ¿qué espero yo de algo como esto? Que miles escriban: y hoy me volví al Señor, y ya eso no me corresponde a mí. Me encantaría que sí, pero espero una cosa, y fue una conversación que tuvo el Señor con Jeremías, el profeta. Jeremías, el profeta, le dice a Dios: Señor, estoy cansado.
Predico y predico y nadie se convierte. Y el Señor le dijo a Jeremías: usted tranquilo, yo lo he enviado a usted, aunque nadie se convierta, para que la gente diga: hubo profeta en mi pueblo. Yo vengo hoy a decirle de parte de Dios: alguien te lo dijo, hay infierno del que Dios nos quiere librar. Alguien te lo dijo. Si hay condenación para el que rechaza la salvación, pero hay salvación. Hoy hay salvación. Quisiera que se ponga de pie, vamos a orar. Quisiera que pudiera orar por usted, por su vida y por aquellos que usted conoce y que ama. Y eso está ya en la transmisión y de alguna forma, el mensaje tiene que ver con usted. Sería muy bueno, si lo tiene a bien, que pueda hacer una oración conmigo, que pueda pedirle a Dios conmigo que nos ayude a terminar la carrera. ¿Le parece? Le hablo primero al que está lejos de Dios, al que ha venido a un culto pero que no se ha entregado de verdad. Le hablo primero al que vive una doble vida. A usted Dios le está diciendo: este es el momento de hacerlo bien. Esta es la puerta de oportunidad que te abro. Este es el momento de volverte a mí. Le hablo a aquel que por primera vez escucha el mensaje y que anda perdido allí en sus razonamientos. Aún y en medio del pecado, Dios te miró y te la jala con lazos de amor, porque te ha amado aún en medio de tus delitos y pecados, y envió a Jesús para morir por ti. A usted que no se siente todavía seguro, haga esta oración conmigo y dígale a Dios: Señor, hoy te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mi doble vida. Te pido perdón por no hacerlo bien. Te pido perdón, Señor. Te suplico que habites en mi corazón para siempre. Quiero hacerte el Señor de mi vida, Jesús, y mi Salvador personal. No por el temor a un infierno, sino por el amor de la historia de un Dios hecho hombre que dijo que no le peguen a Él. Aquí está mi cuerpo. Hoy, Señor, te acepto como mi Dios y tomo la decisión de vivir para ti. Haz conmigo lo que quieras, Señor, pero quiero vivir la eternidad a tu lado y disfrutar de esa vida que hablas en tu palabra, Señor. Quiero vivir la eternidad a tu lado, Padre. Y usted ahí que está, levante sus manos al cielo y dígale a Dios: oro por mi vida, que nunca me aparte de tu camino. Señor, que tenga la valentía de quitar lo que deba quitar de en medio con tu fuerza. Oro por los míos, por aquellos que amo y que están lejos de ti, por aquellos que se ven endurecidos en sus corazones, porque tú eres capaz de quebrar aún el corazón más endurecido. Oro así como alguna vez, Señor, yo supliqué por mi hermano, oro por mis hermanos, mis familiares. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de la humanidad. Haz reaccionar a mi familia, haz reaccionar a mis amigos, Señor. Y hazme reaccionar a mí para hacerlo bien, Padre. Y hazme vivir para ti, Señor. Hoy, Señor, reconocemos tu amor y tu misericordia, y que aún un mensaje como estos hoy sigue siendo mensaje de esperanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.